Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Tauro, aquí con esta carta del colgado se ve que las cosas en tu vida quizás las estés percibiendo como que no están saliendo exactamente como tú quieres que salgan. No están saliendo de la forma correcta, de la forma adecuada. Estás viendo que todo está como si fuera patas arriba. Lo que tú creías que debería salir de X forma, pues no está saliendo exactamente así como lo planeaste o como tú crees que debería estar sucediendo. Pero esta carta te está diciendo también que veas las cosas desde otra perspectiva, que veas las cosas desde otra óptica, desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Porque la mayoría de las veces las cosas no salen exactamente como nosotros queremos, pero quizás le pediste algo al universo y te lo quiere dar, pero para poder dártelo primero te tiene que ajustar algunos detalles en tu vida. Y eso pues es posiblemente lo que estás viendo, ajustes de esos detalles. Y pues precisamente por eso estás viendo que las cosas están un poco mal para ustedes, quizás no para todos. Esta carta puede ser algunos que tengan su economía no precisamente adecuada, pero otros podría ser que sí, porque realmente están viendo ya las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y desde otro ángulo. Y el 4 de oros. El 4 de oros me está hablando de que acá ustedes van a tener estabilidad y control económico en su vida. Acá estás como que apretando el dinero para no soltarlo, apretar las cosas para no deshacerte de ello. Estás protegiendo de una forma firme tus recursos, tus proyectos y lo que tú tienes conseguido. Pero también tienes algún tipo de resistencia a desprenderte de ellos por temor a perderlos. Acá podría referirse a que quizás te propongan algún tipo de inversión y tú pues no quieras invertir muy a lo loco. Este es como que, no, ok, yo no voy a estar invirtiendo, no voy a estar arriesgando absolutamente ninguna parte de mi capital en eso que no sé si va a funcionar o no. Acá la influencia de esta carta señala de que todos tus bienes, tus inversiones, tus recursos, tú las estás conservando, pero mediante la prudencia y una gestión cuidadosa de absolutamente todo. Vas a estar haciéndolo de esa forma si ya no lo estás haciendo. Y el 10 de oros, pues señores, el 10 de oro me anuncia la llegada de estabilidad, de seguridad económica y de consolidación. Acá, con esta carta, la influencia de ella asegura que todos los esfuerzos que ustedes están haciendo vas a ver los resultados, los recursos se van a estar gestionando de forma eficaz, como te decía, con el 4 de oro que ustedes van a estar manteniendo el control, pues el 10 de oros reafirma esto, pero con más seguridad. Y no solo eso, porque este 10 de oros te dice que tu economía va a estar bien, vas a estar creando quizás incluso algún tipo de legado familiar, no solo para ti, sino para tus hijos también. Si estás en algún empleo, si empezaste algún negocio, si piensas hacer algún tipo de inversión, pues definitivamente este 10 de oro significa que van a tener estabilidad económica por un buen tiempo. No es solamente algo que van a tener efímeramente, un dinero que les va a entrar y ya no. Esto se refiere a estabilidad y abundancia económica por un largo periodo de tiempo. No significa quizás que sean millonarios, ¿ok? Puede ser que sí, que muchos sean tauros millonarios, pero la mayoría se refiere a estabilidad en su economía, que se estabilicen en su trabajo, se estabilicen quizás en su negocio, en lo que estén haciendo va a haber estabilidad económica. Y vamos ahora a qué viene con esa carta del diablo. Vamos a ver qué cartas me acompañan esto. Pues bien, Tauro, aquí con este paje de copas, evidentemente muchos de ustedes van a estar recibiendo algún tipo de nueva propuesta, una propuesta que les va a estar gustando. Es una propuesta económica, emocional bastante buena. Esto es una idea creativa o el nacimiento de alguna pequeña ilusión. Así que aquí definitivamente van a estar teniendo, alguien les va a estar trayendo esta oportunidad, este nuevo chance, esta nueva idea. Pero esto conlleva, o a ustedes se les va a estar ocurriendo esta idea simplemente, pero esto conlleva que ustedes realicen un traslado. Puede ser algún cambio de empleo, puede ser un movimiento, un cambio de ciudad. En fin, este 6 de espadas me habla de traslado, me habla de que esta idea, esta oportunidad te empuja a emprender un viaje, a dejar atrás todo el pasado,
a moverte, a ir hacia nuevos horizontes, hacia ir hacia algo nuevo, hacia algo diferente. Esto puede también referirse pues al cambio de casa. Esto puede referirse también a la oportunidad de quizás comprar una casa, de comprar un inmueble, de comenzar un negocio, de comenzar un nuevo empleo, pero todo requiere mudarse del lugar donde ustedes están actualmente. Y esto podría conllevarlos a una atadura con el diablo. No necesariamente sería una atadura negativa. Por ejemplo, si comienzan algún tipo de negocio, evidentemente van a tener que atarse porque no es una cosa de que tú comienzas un negocio hoy y mañana tú digas, no, toda la porra y me libere de eso. No, es algo que te va a estar pues atando, algo que lleva cierto compromiso de tu parte y que tienes que estar cumpliéndolo. Si es un nuevo empleo, pues definitivamente esto podría traer como que horarios, obligaciones, en fin, cosas que te atarían. Y también se puede referir a préstamos bancarios, a deudas financieras con algún tipo de institución bancaria donde ustedes tendrían que quizás pedir algún préstamo y por supuesto tener que estar pagándolo constantemente. Acá, si ustedes, como les estaba diciendo, si se refiriera, por ejemplo, a la compra de un bien inmueble, a la compra de una vivienda, de una casa, evidentemente esto te va a traer una atadura porque van a tener que estar pagando el mortgage o la letra de la vivienda o la letra de esa propiedad. Y ustedes tendrían pues que estar literalmente atados a ese compromiso o a esa deuda que estableciera. Vamos a ver Tauro con la reina de copas. ¿Qué cartas aparecen? Aquí Tauro con la carta de la muerte pues me están diciendo definitivamente que este periodo de estancamiento donde tú veías que las cosas no se movían, que las cosas te estaban saliendo de forma incorrecta, de forma que no funcionaba, pues esto termina. Este periodo definitivamente llega a su fin, concluye. Aquí hay algo que se acaba y no se acaba temporalmente. Esto se arranca de raíz, se arranca de cuajo. Ya definitivamente esto no vuelve más a la vida de muchos de ustedes. Así que esto marca pues un final. La carta de la muerte también podría estar marcando no un final tan dramático, sino simplemente el final de este periodo donde al ustedes comenzar a moverse, pues hay un periodo anterior que definitivamente, por supuesto, que acaba, que termina para ustedes. Y la carta de la muerte simplemente lo que hace aquí es confirmarlo. Después que esto acaba, después que esto termina, viene la carta del Rey de Bastos. Y el Rey de Bastos le da un impulso espectacular. Este Rey de Bastos te garantiza de que las cosas comiencen a avanzar con muchísima rapidez, con fuego, con energía, con actitud. Y no solamente eso, sino que las cosas avanzan de forma exitosa. El Rey de Bastos te da precisamente también eso, te da éxito, pero avanza. Aquí se le pone energía a la situación. Aquí si las cosas estaban estancadas, pues comienzan a moverse. Lo que la carta de la muerte termina definitivamente y concluye es para bien, porque el Rey de Bastos entonces aquí tiene como el campo libre, el campo limpio, para que esto exista una arrancada. Así que Tauro, aquí definitivamente ustedes van a estar rodeados de esta energía de fuego, esta energía de iniciativa y esta energía de avance hacia el éxito. Y la reina de copas, acá puede haber una mujer o alguien muy cercano a ustedes que les va a estar brindando apoyo emocional en todo. También podría ser ustedes alcanzando su madurez también. Pero acá alrededor de ustedes hay una energía femenina bastante fuerte y esta persona o esta energía no tiene que ser necesariamente una persona física. Puede ser quizás un guía, un ángel, un ancestro, en fin. Alguien, una figura bastante fuerte con esta energía. Es una persona, si es una persona física, es una persona muy intuitiva que te va a estar guiando. Este va avanzando hacia el éxito, pero la reina de copas es como la que te da consejos, te guía, te lleva como que la intuición, esas ideas que te vienen, como digo yo, del estómago, del corazón, no del cerebro, que si tú las piensas con la cabeza, tú dices, eso es lo más ilógico y loco posible que se me pudo haber ocurrido en mi vida. Pues cuando la intuición entra en juego, esas cosas te suelen pasar y muchas veces las personas no le hacen caso
a su intuición, no le hacen caso, como digo, a esas ideas que te vienen del corazón o del estómago y tú dices, no, esto no funciona, porque entra a jugar la realidad que te rodea y simplemente no pones en marcha tu plan, no pones en marcha tu idea y quizás después tú veas a otra persona haciendo lo mismo que tú querías hacer, tú dices, contra, le funcionó, pero definitivamente tú no lo hiciste, ¿ok? Entonces déjense guiar por su intuición. Aquí la van a tener muy despierta, muy activa, o va a haber alguien alrededor de ustedes que la va a tener y los va a estar pudiendo guiar en el camino correcto, en el camino pues adecuado. Vamos a ver qué parte de su cuerpo tendrían que estar cuidando en la forma física. Recuerden que esto es una advertencia, pero para nada es un consejo médico. Ustedes deberían consultar a un médico para cualquier tipo de diagnóstico, cualquier tipo de molestia o malestar que estén sintiendo, ¿ok? Pues aquí evidentemente va a haber algún tipo de diagnóstico. La carta me dice precisamente eso. Aquí ustedes van a tener algún tipo de información médica. También tienen que tener cuidado con los análisis, con los chequeos que se hagan. Con toda esta información no vaya a ser que se les pierda, que tengan algún tipo de contratiempo médico con la información. Esto se refiere precisamente eso, a recetas médicas, a órdenes médicas, a resultados de análisis, a todo lo que tiene que ver con esa parte médica precisamente. Vamos ahora con un mensaje del oráculo del amor para aquellos que esperan esta sección. Aquí tengo una carta al revés. Vamos a ponerlas todas al derecho. Esta carta del amor, Tauro, definitivamente te dice que celebres hoy con todas aquellas personas que amas, que compartas eso con las personas más importantes de tu vida, que compartas tu amor con esas personas que realmente te importan. No necesariamente tiene que ser tu pareja. Si no tienes pareja, pues, no sé, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, en fin, con las personas que más amas, pero definitivamente celebren la vida. Y vamos ahora con un mensaje de la parte de la economía, con este oráculo que es un poco gordo de manejar. ¡Wow! Ahí saltó la carta. Oportunidad. Te están diciendo, las puertas se abren para ti. Tú tienes muchísimos chances de oportunidades de trabajo, oportunidades de comenzar algún tipo de negocio, oportunidades de inversiones, de algún tipo de nueva oportunidad, pero simplemente lo tienes que hacer. Recuerda que las puertas se nos abren, señores, pero hay que pasar, hay que tomar decisiones de seguir adelante. Esto es un claro ejemplo de puertas que se abren. Por ejemplo, esto acá se estaba refiriendo al paje de copas, que te va a traer una nueva oportunidad, pero tienes que moverte, tienes que cambiarte de ciudad, cambiarte de trabajo, cambiarte de casa, y te va a traer pues ciertos compromisos o ciertas ataduras, obviamente, porque todo trae ese tipo de consecuencias. Pero tú tienes la capacidad de elegir. Aquí las puertas las van a tener abiertas con muchísimos chances. Chances de tener una economía estable, una economía súper buena. Pero ustedes son los que tienen que elegir. Las energías están, pero las elecciones son únicas y exclusivamente de ustedes. Ustedes pueden decir simplemente, ok, esta oportunidad está buena, pero me tengo que mudar. Yo estoy cómodo, estoy bien aquí. Simplemente no me voy a mover. Y no me voy a enredar quizás en una deuda o algo por el estilo, y no quiero pasar trabajo, pues simplemente esta lectura no va a ser efectiva para ti. A ver, sí va a ser efectiva porque la energía está, pero tú tienes que tomar la elección. Tú eres quien tienes que decidir si la tomas o no la tomas. Tomarla o no tomarla, pues no es obligatorio. Aquí te dicen celebra, pero tú celebras o no celebras si quieres, ¿ok? Así que definitivamente van a tener muchas oportunidades, van a tener puertas abiertas, pero ustedes tienen que tomar sus elecciones. Así que, Tauro, déjame en los comentarios. Yo siempre tengo buenas oportunidades económicas en mi vida. Yo siempre tengo buenas oportunidades económicas en mi vida. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.